Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La reforma urgente al COTAD, impulsada por el gobierno, reabre un debate estructural. ¿Más control para garantizar inversión pública o un intento de limitar la autonomía de los gobiernos locales? Mientras el Ejecutivo argumenta que busca corregir ineficiencias históricas en el gasto, prefecturas y municipios advierten riesgos para la planificación territorial. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Prefecta, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de estar aquí y preocupada porque nuevamente el gobierno intenta aprobar una ley económica urgente, una ley inconstitucional como la reforma al Código de Descentralización y Autonomías. A ver, prefecta, el gobierno sostiene que esta reforma busca justamente corregir un gasto históricamente ineficiente en los gobiernos locales. ¿Cree usted que el problema está en la norma o en el diagnóstico? ¿Dónde está el problema? Mira, el problema es que buscan minar la autonomía política, administrativa y financiera de los GATS. Recuerda que el artículo 238 de la Constitución, y por eso insisto y arranqué esta entrevista diciendo la norma es inconstitucional, porque viola el artículo 238 de la Constitución. ¿Qué te dice ese artículo en síntesis? Los gobiernos autónomos descentralizados deben tener autonomía política, administrativa y financiera. Tú en la introducción dijiste algo, mayor eficiencia o control sobre los gobiernos locales. Lo que se busca es precisamente generar una lógica de presión, de chantaje y control de los gobiernos locales. Y otro tema que es muy importante y es técnico, es muy técnico, el artículo 271 de la Constitución. El 271 de la Constitución, para evitar que los gobiernos subnacionales como antes tengan que lograr sus presupuestos vía chantaje, presión al ministro de Finanzas, presión a los asambleístas, como era antes de la Constitución del 2008, el que mejor relaciones tenía, más presupuestos sacaba para su provincia, se determinó algo, que los recursos deben ser y las asignaciones que hace el Ministerio de Finanzas a cada gobierno local deben ser, primero, oportunas, automáticas, directas, para evitar precisamente la discrecionalidad. Y algo importante, cuando se habla de la falta de eficiencia, se hace referencia a que el gasto no se destina a inversión. Hay una regla que tenemos que cumplir todos los gobiernos subnacionales, que es el 70-30, que ya establece el Código de Descentralización. Tú no puedes gastar más de ¿Es suficiente 30, eso para la transparencia, para el control? Es suficiente, porque además tienes no solamente la regla fiscal que debes cumplir, y yo quiero comentar algo, ahí un dato, si tú revisas los datos de las prefecturas del 2012 al 2024, el cual nosotros tenemos información del Ministerio de Finanzas y también de los gobiernos provinciales en su totalidad cumplieron la norma, y estoy convencida que seguramente los gobiernos municipales y las juntas parroquiales cumplen la norma. Lo importante es que estos servicios que entregan los gobiernos locales, estos recursos que recibimos a través del modelo de equidad territorial, están destinados a la gente en los territorios. La mejor forma de generar equidad es a través de los municipios, de los gobiernos provinciales y de las juntas parroquiales. Pero, a ver, uno escucha obligar a destinar el 70% del presupuesto a obra pública. Para los ciudadanos suena sumamente razonable, sobre todo los ciudadanos que nos quejamos todos los días de que los gobiernos locales no nos dan los servicios por los que pagamos, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿por qué deberíamos preocuparnos como ciudadanos comunes cuando escuchamos que el gobierno lo que quiere es que ustedes destinen el 70% de los recursos que son de los ciudadanos justamente a hacer obra? ¿Por qué? Porque la reforma tiene una trampa. Okay. Y te quiero explicar la trampa. Explíqueme. Y voy a leer literalmente lo que dice el grupo 71 del clasificador de presupuesto, que no nos hemos inventado los gobiernos locales. Es la forma con que el Ministerio de Finanzas, después de la aprobación del COTAD y de la Constitución, estableció egresos de inversión.
Los egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar capacidades sociales y proyectos de cuyo devengo produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado, que son infraestructura física, bienes de uso público, productos intangibles patentados, erogaciones en personal, bienes y construcción de infraestructura y otros egresados de la Asociación de la Inversión. Lo que no te están diciendo bajo el discurso de la eficiencia es que este grupo 71, que siempre ha sido utilizado para la elaboración del presupuesto de ese 70-30, hoy lo están sacando de la inversión. Entonces, pongo un ejemplo más claro. En este grupo de 71 del clasificador presupuestario, por ejemplo, nosotros tenemos a los obreros, los operarios, los ingenieros, que son los que están en las vías, atendiendo las emergencias, abriendo las carreteras. En este grupo 71, por ejemplo, en este momento están los médicos y las enfermeras de Pichincha Humana, porque son personal de inversión. Porque aquí hay dos temas conceptuales. ¿Qué personal tienes tú en una institución? El personal de apoyo y el personal que te genera valor agregado. Lo que establecía la norma es que lo que te genera valor agregado tiene que estar en este codificador 71. Entonces tú tienes hoy gobiernos subnacionales que dicen, pero yo estoy cumpliendo la norma. Lo que no saben es que con esta reforma se retira este codificador 71 que está expresamente en la reforma y te vas a quedar sin los médicos, sin las enfermeras, sin los obreros, sin los operarios. Y hay un concepto que quisiera transmitir. Te dicen, queremos más inversión. La inversión, ¿cómo se determina? Se determina a través de la obra pública. Pero para que tú llegues a la obra pública, y te pongo un ejemplo concreto, para que tengas una vía asfaltada, para tener esa vía asfaltada, que es lo que dice supuestamente el gobierno que está motivando, tú tienes que tener dos pasos, dos componentes previos. Primero, hacer un estudio. Tienes que hacer el estudio de la vía. ¿Cuánto va a entrar de asfalto? ¿Qué sistema de drenaje necesitas? Pues te cuento que ahora los estudios salen del gasto de inversión. Salen del gasto de inversión. Y la segunda, para que tú puedas hacer esa obra necesitas mano de obra. Entonces la pregunta es, ¿cómo pretenden que hagamos inversión, seamos eficientes en la inversión, si nos están quitando el personal y nos están quitando los estudios? Es que es de locos. A ver, entonces la pregunta es, ¿estamos ante una mejora del gasto o un mecanismo de presión financiera desde el Poder Central? Voy a ser directo. El gobierno nacional en este momento le debe 1.500 millones de dólares a los municipios, a las prefecturas y a las juntas parroquiales. Pero lo que es más, le debe a la gente, porque en esa deuda está el alcantarillado que no se hace, que no llega, la vía que no llega, el canal de riego que no se ha construido, el reservorio que no se ha construido. 1.500 millones. ¿Pero por qué te traigo lo de la deuda? Porque precisamente lo que esta reforma busca es licuar 1.000 de los 1.500 millones que se deben. Entonces, ¿por qué en este momento plantear la eficiencia de los GATS? Porque han sido ineficientes en el manejo de lo financiero, porque no nos dicen la verdad, porque se gastaron 500 millones en bonos en las distintas campañas. A ver, perfecta, yo creo que usted nos ha explicado con claridad un poco lo que usted cree que no está correcto en esta normativa. Pero también este debate pone la lupa sobre cómo invierten los recursos públicos. Usted también ha sido cuestionada su administración sobre, por ejemplo, la vez que hizo un mural cuando habían vías en donde la gente decía, pero por Dios, Pichincha tiene unas vías en donde son intransitables y la prefecta está pensando en el arte. Sí, el arte es importante también en la comunidad, pero hay prioridades, ¿no es cierto? Entonces creo que un poco este tema que a la ciudadanía le preocupa puede estar debilitando esa defensa de la autonomía y todas esas preocupaciones que usted nos ha planteado el día de hoy. Porque este discurso es mucho más fácil que la ciudadanía, que no comprende en este caso temas más técnicos. Incluso para nosotros, quiero decirte, hemos tenido que estudiar detalle a detalle los artículos que están planteando la reforma, como por ejemplo para determinar el retiro del grupo 71 del clasificador de gasto. Y te digo con frontalidad, Pichincha invierte el 1% en cultura, el 1% del 100% del presupuesto. Y frente al tema de la eficiencia del gasto, yo quiero decirte que tuve que salir a buscar un crédito afuera, en la CAF y en el BID, de 50 millones para lograr equilibrar la deuda que el gobierno nacional tiene con nosotros desde hace varios años. Entonces, estamos incluso invirtiendo más de lo que el Ministerio de Finanzas nos ingresa. Entonces, porque hemos logrado
colocar los intereses de Pichincha y en este caso te hablo de Pichincha. Pero estoy convencida, frente a una emergencia no llega la máquina del Ministerio de Obras Públicas, llega el operador con la máquina que está siendo incluida en el grupo 71 del clasificador de gasto porque es un personal que está cargado al gasto de inversión. ¿Cree que se está construyendo una narrativa para desacreditar la gestión de los gobiernos locales, de los territorios? Yo creo que es más grave. Creo que se está buscando desinstitucionalizar el Estado como se lo hizo en el gobierno central. ¿Por qué el sistema de salud no funciona? Porque primero dijeron que había muchos médicos, que había muchas enfermeras, que había que despedir. Hoy, por ejemplo, el sistema de salud de Pichincha ha crecido de una manera enorme. ¿Por qué? Porque no tienes un sistema de salud pública que atienda. Pero ahora quieren que el sistema de salud de Pichincha también fracase. Porque sí, nos dejan sin la posibilidad de tener médicos, de tener enfermeras, de tener odontólogos, no vamos a poder hacer las ferias de salud. Yo quiero comentarte que nuestro sistema de salud gratuito es en este momento un oxígeno para la ciudadanía que no puede ir al Eugenio Espejo, que no puede ir al subcentro de salud. Nosotros, desde que iniciamos la gestión, hemos atendido a más de 2 millones de personas en Pichincha Humana. Y eso es lo que hoy se ve afectado. Te quiero poner un ejemplo que a mí me preocupa muchísimo, las escuelas deportivas. ¿Por qué me he enfocado en las escuelas deportivas? Porque en los barrios, en los lugares alejados, los grupos de delincuencia organizada se disputan los niños. Si no tienes deporte, si no van a la escuela, ¿cómo proteges a esos niños? Tengo 174 escuelas, tengo 174 profesores para esas escuelas. Por lo tanto, si pasa la reforma y nos quitan el grupo 71 del clasificador del presupuesto, no voy a pagar los 174 profesores, porque en este momento, si a esos 174 profesores los ven como gasto corriente y no como inversión, no voy a cumplir la norma. Si no cumplo la norma, ¿cuánto me van a quitar? Me van a quitar 40 millones anuales como provincia de Pichincha. Y Pichincha puede resistir, Guayas puede resistir. ¿Sabes lo que le va a pasar a Bolívar? Lo que le va a pasar a Zamora Chinchipe, Ok, a Morona perfecta, Santiago. pero ¿cree que la autonomía debe ser absoluta o también debe someterse a estándares más estrictos de eficiencia y rendición de cuentas? Porque algo no está funcionando bien, porque los municipios, y usted ha mencionado 2 que son clave, porque son los más grandes, los que más dinero tienen, que recaudan incluso de los impuestos, y que en realidad, no me refiero solo a prefecturas, sino también a alcaldías. No se siente un trabajo real para lo que aportamos los ciudadanos. Mira, todos los días te tienen que recoger la basura. Todos los días tienes que tener servicios básicos. Te llega el agua potable, te llega el alcantarillado. Todos los días tienes que seguir atendiendo emergencias en las zonas viales. Tengo una emergencia enorme en el noroccidente de Pichincha. Eso significa despachar maquinaria y despachar personal. Eso es el trabajo que hacen los gobiernos locales. Pero además, frente a la ausencia del Estado, nos ha tocado ir más allá. Te voy a hablar del tema de violencia de género, que en este país no es importante. Para mí ha sido una política fundamental. Yo tengo los centros Guarmi. Bajo este argumento yo no voy a poder contratar abogados, psicólogos ni trabajadores sociales que le están cambiando la vida a las mujeres. Entonces, lo que te quiero decir frente a tu pregunta de cómo controlar la eficiencia, porque hay una diversidad, hay gobiernos subnacionales. O de cómo mejorar el control de la eficiencia. Gobiernos subnacionales grandes, hay gobiernos subnacionales más pequeños. Una cosa son las prefecturas con competencias más rurales, los municipios con competencias de básicamente servicios del día a día para la gente, y las juntas parroquiales más pequeñitas. Primero, cada institución tiene su cámara. A mí, quien me supervisa, quien me fiscaliza, quien está en el día a día, quien me aprueba el presupuesto son los alcaldes. Yo tengo que tener a los 8 alcaldes sentados en la mesa fiscalizándome. Todos los días la Contraloría está haciendo exámenes permanentes, y esto pasa con todos los gobiernos subnacionales, y así tiene que ser, porque el manejo tiene que ser transparente. Entonces no podemos caer en la trampa del mensaje de que supuestamente esta ley va a garantizar eficiencia y mejor inversión, porque lo que va a ocasionar es precisamente lo contrario, que los gobiernos subnacionales repleguemos, porque no vamos a poder sostener el personal de inversión que estaba cumpliendo un rol determinado y una función determinada. Y lo que te vuelvo a decir, que para mí es determinante. Yo quiero comentarte, quiero revisar, aquí pedí que me den el rubro de los estudios. Es una locura, hasta la Contraloría te prohíbe construir una obra sin estudios. Es totalmente antitécnica la reforma que ha planteado el gobierno, porque como no conocen, no saben, o sea, te sacan del gasto de inversión los estudios.
Yo no puedo construir una vía sin estudios. Solo el año anterior, para poder tener la ruta de los volcanes que se está construyendo ahora, la Huítiga, el Pedregal que se va a construir, invertí 8,9 millones. ¿Te das cuenta si no voy a poder contratar ahora estudios? ¿Cómo hago las obras? ¿Cómo le justifico a la Contraloría que la obra está hecha? ¿Cómo dejo una obra satisfacción con drenaje, con cunetas, con base, con subbase, si no voy a poder contratar un estudio y no puedo justificar? Entonces vuelvo a decir, el gobierno te dice esto: necesitas mejorar la inversión, y la inversión es obra pública. ¿Cómo hago obra pública si me están quitando la posibilidad de tener mano de obra y de contratar estudios para hacer la obra pública? Entonces tú te das cuenta y dices qué es lo que busca realmente la reforma. Y la reforma lo que busca es quitarnos 1.000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados, que finalmente, con unos más eficientes, otros menos eficientes, les llega la obra. Les llega a la gente de Bolívar, les llega a la gente de Imbabura, les llega a la gente de Guayas. La forma de redistribuir un presupuesto, además con un gobierno central tan ineficiente, es a través de su municipio, de su junta parroquial, de su prefectura. Prefecta, para cerrar nada más, concretamente, esta reforma entonces no es un debate técnico según usted, sino que, para utilizar mejor el gasto, sino que es el inicio, una vez más, vemos la disputa política entre el Ejecutivo y los liderazgos territoriales. Mira, me preocupa mucho que la gente del gobierno central, sin pensar en la gente más humilde, en la gente de la zona rural, siguen sus cálculos políticos. Están cansados, la gente que vive la inseguridad, que vive el hambre. Pero, que prefecta, no hágase usted una autocrítica, porque también hay que hacerla. Hagámonos una autocrítica sobre si los gobiernos locales deberían hacer algo por recuperar la confianza de la gente. Siempre podemos ser mejor, pero si usted hace en este momento una evaluación de las autoridades del gobierno nacional versus las autoridades locales de lejos van a estar mejor evaluadas, y siempre va a faltar una vía, un alcantarillado. No podemos llegar, más aún con una deuda. En este momento no me pagan desde noviembre, diciembre, enero, y estamos en febrero, y el gobierno nacional no nos ha pagado. Pero, entonces seguramente van a haber lugares y territorios donde la gente espera más de sus autoridades, pero esta no es la forma. Usted ha mencionado varias obras que ha hecho la prefectura en Pichincha, pero ¿qué pasa con esos cantones pequeños que cuando tienen plata se la gastan en fiestas? Mira, yo ahí quiero hacer una valoración estructural. Yo te puedo hacer el enumerado de las obras que hemos hecho en Pichincha, y creo que estamos haciendo una gran gestión pensando en la gente, llegando a los lugares más alejados, haciendo las obras que la provincia había esperado por años. Pero también quiero reflexionar sobre lo que significa la economía cultural, porque también siento que ahí hay un mensaje perverso que no ubica, Gisela, a la gente que hace cine, que hace arte, que hace teatro, no, que vive para de nada esto. ese es el tema. Prefecta, obviamente hay gobiernos seccionales que trabajan con el esfuerzo, tratando de hacer lo mejor por sus ciudadanos y utilizar de manera correcta los presupuestos, pero también hay algunos que, teniendo desastres terribles en vialidad, en salud, en vivienda, de todo, si el problema, se hacen fiestas, como diciendo, olvídense del sufrimiento que tenemos en el cantón, pero disfrutemos, bailemos y bebamos. Si el problema era eso, ¿por qué no hacen una reforma quitándonos la competencia y prohibiendo que los gobiernos subnacionales, a pesar de que somos parte de la política nacional cultural, hagamos fiestas? Si ese es el argumento, les digo yo a los asambleístas y al gobierno: hagan una reforma en donde se prohíban las fiestas. Es que nadie dice que se prohíban, sino que se vean las prioridades. Pero lo que te quiero decir es que si ese es el argumento, esta no es la reforma. Si ese es el argumento, y esto le preocupa a la gente, y le preocupa con justicia a los ciudadanos donde no reciben obra, y le preocupa al gobierno central, hagan una reforma para eso. Les ayudamos a redactar la reforma, pero no busquen disminuir la presencia de los GATS en los territorios más alejados, porque no sufre la institución, sufre la gente que lo único que en este momento tiene es el apoyo de un gobierno subnacional. No te funciona el Ministerio de Salud, no hay políticas de seguridad, no tienes apoyo a los emprendedores. La verdad es que la pregunta de quién administra mejor el dinero público, si el gobierno central o los territorios, no sabría qué responder, y creo que los ciudadanos en general se quedarían así. Yo te contesto con un dato. En el 2024, ¿y por qué no uso el dato del 2025, que es el que está utilizando el gobierno nacional, que es perverso? Con 4 meses de deuda en el 2025 que tuvimos todos los gobiernos subnacionales, la ejecución presupuestaria nuestra no fue buena en el 24.
No por falta de gestión, sino porque no nos pagaron y eso nadie lo dice. ¿Por qué te digo hasta el 2024? Porque en el 2024 de la información subida al portal de compras públicas, por cada dólar que invierte el gobierno central, los gobiernos subnacionales invertimos 3 veces más. 3 veces más, porque la obra pública está en los gobiernos locales. Te digo una cosa, ¿qué carretera nueva ha inaugurado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Todos los fines de semana las prefecturas inauguramos vías. La red del sistema nacional vial estatal está colapsada. ¿Quién llega? Llega el prefecto con su máquina. Llega la junta parroquial, aunque sea con su rodillo, a atender la vialidad. Tienes un Estado central ausente. ¿Y quiénes están en el territorio? Son los gobiernos locales, pero además siempre digo algo muy coloquial. Nadie sabe dónde vive la ministra de Finanzas, dónde vive el presidente de la junta parroquial. En Cangagua todo el mundo sabe y todo el mundo va a golpearle la puerta. Presidente, atiéndame. Por eso somos más eficientes. Alguno de nuestros oyentes nos pregunta qué está haciendo prefecta con los $18 que nos cobró al año. Qué lindo, qué linda pregunta. Les voy a pedir que entren a la página de la prefectura y puedan ver todas las obras rurales que hemos hecho. Yo en este momento te puedo mencionar algunas. La Pío 2 en Calderón, Planadas de San Francisco en Calderón, la intervención que hemos hecho con el puente en Nayón, la Huítiga el Pedregal que la hemos hecho en 3 tramos. Todos los recursos de esa tasa solidaria, que además, te quiero decir, es de las pocas recaudaciones propias que tiene un gobierno provincial, porque la norma también en eso es perversa con los gobiernos provinciales y las juntas parroquiales. Y quiero decirles, porque siempre hay esta confusión, esa tasa solidaria va destinada, tal como lo dice la ordenanza, exclusivamente a vías de la ruralidad, porque la competencia de la provincia está en la ruralidad. Bueno, aquí yo creo que la conclusión es que los ciudadanos también tenemos que estar bien informados para conocer estas normativas y saber si nos convienen o no nos convienen, ¿no? Me quedo en la pregunta, ¿quién es mejor administrador de nuestros recursos públicos? ¿El gobierno central o los gobiernos seccionales? Usted ya ha dado su respuesta, pero vale la pena que la ciudadanía también se ponga a investigar, averigüe, entre a las páginas web que informan sobre cómo se ha usado el gasto de su municipio. Y que la gente diga, el alcantarillado que hay en mi casa, ¿quién me dio? La obra y el adoquinado que llegó a mi casa, ¿de dónde es? Gobierno parroquial, municipal, provincial, nacional. El ejercicio que tú estás planteando es súper importante, porque este debate no debería ser un debate entre partidos políticos. No, debería ser ciudadano. Debería ser ciudadano. Te agradezco por la entrevista. No, yo le agradezco a usted, Paola, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo.